Yo quisiera hacer un pequeño ejercicio. ¿Ven la partitura bien? Bueno, es el comienzo de la Sinfonía 9 de Schubert. Nos quisiera que nos quedáramos en este momento, de la manera rápida, una representación mental de cómo debería sonar esta obra. ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Ante todo vamos a decirlo. Tempo. Andante. Ya tenemos una idea de cómo va a sonar. Bueno, ya podemos tener una imagen de cómo debe sonar en términos de velocidad la obra, ¿no? Después empieza con el... No, es el corno. Corno en do. Sí. Corno en do en piano. ¿Sí? A ver, creo que rápidamente se hagan una idea del contorno. Sube dos sonidos, baja, vuelve a subir, pero conjunto, luego salto, baja por salto, sube un sonido, salto, salto abajo, salto arriba, salto abajo, grados conjuntos, después salto hacia abajo, luego doble piano, y la frase acaba en ¿qué función tonal? En tónica. Después de eso, ¿qué debe sonar? No, las cuerdas. Las cuerdas, haciendo una melodía secundaria, ¿sí? Por terceras en violines y violas, y los demás instrumentos, bueno, cello y bajo haciendo pizzicatos, más reforzando la armonía. Después de eso debe empezar, ahora sí, los alientos. ¿Y qué hacen los alientos? La misma melodía. Entonces, ya, en un ratito, con un golpe de vista, ya debemos saber más o menos cómo va a sonar, ¿no? Nos serviría para encontrar, digamos, qué diferencias hay entre esta partitura y una representación posible de ella. ¿Qué pasó? Somos directores de orquesta, hacemos así y toca esto de orquesta. ¿Qué hacemos? Decimos, a ver, señor del corno, ¿qué hizo mal? ¿Qué? A ver, ¿qué hizo? Para empezar, ¿qué hizo? No, el registro está bien así. Lo que pasa es que el corno en do está puesto octava abajo. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo comenzó? Bajando, o sea, hizo un cambio de contorno, ¿no? Y también de función, porque al bajar, en lugar de ser tónica, se volvió sexto grado, ¿no? De armonía. ¿Qué más? Pues yo siento que hizo más de un cambio de dirección, pero sobre todo acabó en sensible. Acabó en sensible en lugar de acabar en tónica, un cambio de función tonal. ¿Qué más? Cambió de registro algunas notas. Sí, exacto. Octavo hacia abajo una, exacto. ¿Ibas a decir algo, perdón? No fue andante. No fue andante, fue más lento que andante, por ejemplo, eso. ¿Qué más? Hay un par de cosas más así que deben ser rápidas. No empezó piano, pero hay algo más evidente. No, o sea, está bien. ¿Lo quieren otra vez? ¿Solo tenemos que ver el corno? No, todo. Todo. Vete a cambiar el registro, ¿no? Dice aquí fue sensible, ¿no? El timbre, sí, pero en vez de cuerda.
cuerdas fue aliento. Exacto. Y aparte en otro registro. Y la tercera entrada fue con órgano. No, sí, lo que pasa es que es un programa del timbre de finales, pues, ¿no? No es una orquesta de verdad esta. Cuando la melodía secundaria no fue hecha con cuerdas, no fue hecha con timbre de flautas, ¿no? Y el ritmo de la entrada de las maderas no fue pam, 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 no fue pam, 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 ¿sí? Entonces, eso es un pequeño ejemplo de cómo operan los diversos conceptos que he estado explicando hasta ahorita en el proceso de crear una representación mental de la música. Recurrimos a un montón de conceptos de manera simultánea, ¿sí? Para creárnoslas, ¿no? Y eso, aunque no es lo ideal sería sentarse a estudiar la obra para dirigirla, pero bueno, alguien con experiencia, con mucha experiencia y con mucho estudio, podría con un solo vistazo, con un par de segundos, saber todo lo que va a pasar ahí. O sea, en mucho menos tiempo de que la música ocurriera en tiempo real, puede tener una idea muy, muy clara, precisa, de lo que va a pasar cuando vaya al ensayo a dirigir la obra y empiece a tocarse la obra, ¿sí? O sea, que es una especie de lectura rápida, ¿no? Es mucho más que eso, pero sí, o sea, es aprender a unir una serie enorme de conceptos en un solo fenómeno en tu mente, que es tu representación mental musical de esta obra, ¿sí? Bueno, todos estos conceptos se dividen a grandes rasgos, o se perciben a grandes rasgos, de manera primarias o de maneras estructuradas. Una percepción primaria que es aquella que no implica una formación musical especializada, como la dinámica, por ejemplo. Podemos distinguir forte y piano sin ser músicos, ¿no? Y una percepción estructurada es aquella que sí implica una formación musical especializada, como percibir armonía o percibir funciones tonales, por ejemplo, ¿no? En el extremo más sencillo, yo creo que está la dinámica, porque esa ni siquiera requiere una percepción, es una reacción biológica. La percepción de forte y piano es una reacción biológica a un estímulo, exacto. Y en el otro extremo se encuentra la percepción armónica o la percepción formal. Entre esos dos extremos, nuestros procesos de percepción van y vienen entre lo primario y lo estructurado, todo el tiempo. Es una especie de red compleja en la cual tomamos elementos de un concepto o de otro concepto para irnos armando una representación mental de la música que estamos escuchando o que tenemos que codificar, por ejemplo, ¿no? No hay una manera universal, ¿no? Para ir explicando qué pasa en esto ir y venir. Para mí estos conceptos son útiles, sobre todo para la introspección, para que ustedes mismos, cuando estén oyendo música o quieran hacer una actividad, por ejemplo, un dictado, ¿no? Si piensan, bueno, ¿cómo estoy operando? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué me sirve a mí para escuchar? ¿No? Y a partir de ahí, o sea, tomar ese análisis personal para ir creciendo, para ir evolucionando, transformándome y mejorando mi capacidad de crear representaciones mentales musicales. Otro componente más que está ahí inmerso en ese proceso de crearnos representaciones mentales son nuestras memorias, las memorias biográficas, básicamente. O sea, aquellas memorias musicales que tenemos almacenadas en nuestra mente por nuestro simple hecho de ser seres humanos y estar oyendo música y por estudiar música, ¿sí? Hay mucha gente por ejemplo, que asocia claramente melodías con intervalos, por ejemplo, porque ya tiene una melodía asimilada, ¿no? Y asociada a un concepto. Esta canción empieza con quinta justa. Entonces, yo tomé una memoria biográfica, le puse una etiqueta, y esa etiqueta me sirve para operar, digamos, en mi vida cotidiana como músico. Estas memorias biográficas son útiles siempre y cuando en la clase se moldeen, ¿sí? O sea, es decir, etiquetemos bien la memoria, la etiquetemos bien, o sea, le ponemos un nombre que nos sirva para la clase, y la memoria la vayamos desechando poco a poco, ¿sí? Porque de otra manera, aprender a oír música a partir de intervalos y que cada intervalo esté asociado a una canción, por ejemplo, para mí se hace como tercería, ¿no? O sea, cada intervalo implica recordar una canción. Entonces, con cada intervalo voy a estar recordando canción, ¿no? Entonces, sí hay gente que lo puede hacer así. Sí he conocido gente que tiene tanta memoria
que para cada gesto recuerda una canción, ¿no? Pero bueno, para armarte una representación mental profesional es un estorbo, llega a ser un estorbo, ¿no? Yo recomiendo no hacerlo de esa manera, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, una representación mental musical es una serie de conceptos, ¿sí? Y memorias asociadas en una línea de tiempo, ¿sí? Básicamente es eso. O sea, yo escucho una música, esa música la voy conceptualizando, ¿sí? Pues le pongo una etiqueta y la voy almacenando en una línea de tiempo, ¿sí? No es tan fácil como parece, pero en resumidas cuentas, eso es lo que es, ¿no? Voy creando una especie como de almacén, ¿no? Una especie de contenedores, ¿no? En los cuales voy poniendo información que yo ya clasifiqué, ya catalogué y ya sé dónde está, digamos, en la línea de tiempo de una obra musical, ¿sí? Por supuesto que la memoria es importante, no se puede tener una representación mental de una música si no tenemos capacidad para almacenar información en el tiempo, ¿sí? Porque la música ocurre en el tiempo. Entonces, aunque podamos crear unas representaciones mentales en tiempos no musicales, digamos, al final se va a desplegar en el tiempo y eso sí, oímos en el tiempo, ¿sí? Si yo quiero hacer una transcripción o un dictado de una obra musical, esta obra sí la oigo en el tiempo. Por lo tanto, tengo que ser capaz de memorizar, ¿sí? Los sucesos que ocurren en el tiempo. Ahora, de manera contraria a las prácticas normales en clase, que es hacer dictados, no sé, cada 2 compases ir avanzando, ¿sí? Una representación mental musical no se hace de manera lineal. O sea, si yo pusiera una melodía y les pido que me digan lo que recuerdan de esa melodía, no van a decirme el principio y el fin necesariamente. Van a decirme lo que más recuerdan, lo que más les pareció interesante, lo que más destacó, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la construcción de una representación mental musical no va siempre de la mano con la línea de tiempo, sino con lo que nos sea más fácil de recordar y lo que nos sea más fácil de conceptualizar. De tal manera que ir construyendo una representación mental de un evento sonoro es muchas veces una especie como de rompecabezas, ¿no? Tengo esto acá, tengo esto por acá, y me falta la parte de medio, entonces voy armándome la representación mental de lo que escucho a partir de los estímulos que puedo codificar más fácilmente hacia los más difíciles. Bueno, ya para terminar, yo sí quiero insistir que la representación mental musical no es necesariamente una representación mental temporal, ¿sí? Ningún concepto musical implica un tiempo, ni siquiera el ritmo, ni siquiera las figuras rítmicas, son proporciones. Entonces, yo puedo, como digamos, encapsular el tiempo en conceptos atemporales. Por ejemplo, si yo escucho una obra, el ritmo de una obra y clasifico los ritmos, lo estoy clasificando en conceptos que son atemporales, ¿sí? Esas figuras pueden durar días, pueden durar segundos, puede durar, no sé, cualquier duración, digamos, ¿no? Entonces, la representación mental musical se sirve de eso para encapsular de manera rápida un estímulo sonoro o para, como hicimos con el ejemplo de Schubert, ¿no? Crear una representación mental rápida, ¿sí? de un suceso que va a durar mucho más tiempo cuando realmente esté sonando. Me parece importante eso, sobre todo en relación con los conceptos que hablé al principio de este curso, ¿no? De qué es oído interno, qué significa imaginarse una partitura, ¿no? O sea, para mí imaginarse una partitura significa imaginarse, hacerse previsiones de lo que va a sonar de manera precisa, ¿no? De manera puntual, de manera estructurada. Que yo sepa que lo que voy a escuchar cuando yo escuche una interpretación de esa obra sí coincida con mis previsiones hechas, ¿sí? Esas previsiones construidas, por supuesto, que con conceptos profesionales musicales, no conceptos, digamos, amateurs, digamos, o no profesionales, sino con conceptos estructurados, ¿sí? En la medida que esos conceptos estén asociados a cómo debe sonar, es muchísimo mejor, ¿sí? Pero ese amarre, digamos, entre concepto y sonido
es un proceso de años, de muchísimos años. Muchos más que nos rebasa, que tenemos para la clase, que son 3 o 4 años. Entonces, les poniendo una pregunta de las primeras que decía, ¿hasta dónde podemos abarcar en la clase? Tal vez no tanto, en términos de porcentaje de conocimiento adquirido en relación con la música. Es infinitamente poquito lo que podemos aprender en clase en relación con una sinfonía de Mahler, por ejemplo, ¿no? ¿Qué distancia hay entre lo que hacemos en clase y una sinfonía de Mahler? Pues kilómetros de distancia. Pero lo que sí podemos hacer es enseñar al alumno a estudiar de tal manera que con el tiempo lo logre, con el paso de los años, ¿sí? O sea, que tenga una actitud de escucha y de estudio en la cual aproveche su vida profesional para ir nutriéndola de conceptos, o enriqueciéndola con las asociaciones, de tal manera que con el paso de los años su oído sea cada vez, o su mente sea cada vez más sofisticada. Bueno, hasta aquí la primera parte del curso. Haremos espacio para preguntas y respuestas sobre esto que acabo de explicar hasta ahora. Bueno, Sí. yo apunté algunas. Sí. Mencionaste que el tiempo y el timbre no eran imaginables. No, lo va a interesar. No, lo que yo quise decir es que las definiciones no lo incluyen. No quiere decir que no es imaginable, claro que es imaginable, sí. 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 Hablabas también de lo que me pareció muy importante, esta cuestión de hablabas de lo que me pareció muy importante, y es esta ¿cómo se dice?, disposición a no buscar representaciones traducibles a palabras en la música, Sí. es decir, al quedarse Sí. en el intento de entender en términos de música misma. Sí. Eso me parece importante. Bueno, eso es algo que sí, y lo menciona Karpinski y lo menciona Rogers también, sí. Yo no manejo tanto ese concepto, no lo uso tanto, no me sirve para mí tanto, digamos. Claro. Yo más bien he trabajado más este concepto de Sí. dimensión mental musical. Y uno que sí es directamente una pregunta. Sí. Cuando uno imagina la música, ¿imaginaría también cómo se adapta al instrumento que a uno le corresponde? Sí, por supuesto, claro, Es decir, todo el tiempo. Eso me faltó decir, tienes toda la razón. ¿cómo va a tocarse aquello? Sí, claro. Y también la posibilidad de imaginarte música depende del instrumento. Claro. O sea, en general, uno en ese conjunto de memorias que uno asocia a lo largo de su vida, Sí. la asociación con tu instrumento es de las más importantes. O sea, hay muchos alumnos que están haciendo un dictado, están haciendo así, ¿no? Porque porque tienen una asociación física con el instrumento y con el sonido. Y eso es totalmente válido, no hay ningún argumento para decir que no funciona, o sea, ni que no sirve. También, por ejemplo, cuando cantamos, la memoria física de la garganta es muy importante, porque nos vamos acostumbrando a que tal sonido se siente de tal manera en la garganta. Sí, las asociaciones físicas son fundamentales para desarrollar un oído interno, sí, claro. ¿Sí, Maruja? Bueno, pensando exactamente en las definiciones, sobre todo que las primeras que manejaste, creo que hay como un proceso intermedio, ¿no?, entre las estructuras mentales, todas las asociaciones que tienen que ver con la música o con la matemática o con cualquier tema que podamos aprender y aprendemos su lógica, a realmente tener un oído o tener una audición interna, ¿no? O sea, yo sí creo que muchos compositores o muchos, inclusive directores, pueden tener una comprensión con unos esquemas muy bien mentales o asociaciones importantes, ejercicios, digamos, pero no escuchar y seguir sin escuchar. O sea, yo sí creo que son cosas como muy distintas y creo que a mí me interesaría saber, bueno, ¿qué es importante para un músico profesional en realidad, ¿no? O sea, ¿realmente distinguir esos esquemas mentales, asociarlos, o realmente escuchar? O sea, quizás por todo lo estético que tiene, Sí. pero por la lógica, por las asociaciones, por las estructuras, por ejemplo, decías, bueno, el entrenamiento yo recuerdo cosas que para mí son más importantes, algunas notas al principio, y después con la lógica de la armonía voy llenando, ¿no? Sí. O la lógica del montón. Sí. Pero digamos que esto está fuera de lo que es el oído todavía, ¿no? Es que O yo... no sé
Es que según yo, bueno, no, es que justamente por eso yo quiero evitar la palabra oído interno. Porque hace complejo explicar el proceso. O sea, el concepto de oído interno es como más romántico, o más bien una metáfora, ¿no? Y lo que tú dices es parte del proceso de audición. Yo así lo considero. O sea, el hecho de oír algunas cosas y otras, deducirlas, entenderlas a propósito de desconocimiento, es parte de tener un oído organizado. Aunque no precisamente escuches las cosas. Bueno, podemos representar la música para cambiar lo que estoy diciendo. Pero es que yo el otro día estaba haciendo una reflexión de cuántos alumnos he tenido en mi vida. Alumnos he tenido en mi vida, ¿no? O sea, yo calculé que como 500. Más o menos. Entre clases regulares, cursos que doy, cursos como estos. Te calculaste mal. Son más. Pues en 25 años. Sí, yo creo que no. Fácil 500. Fácil 500. De esos 500, en el tiempo que los tuve como alumnos, o que les di clases, ¿qué tanto lograron? ¿No? O sea, ¿cuántos de ellos realmente ven una partitura así y se le pueden imaginar? Son muy pocos. Y por lo general son gente, hijos de músicos, por ejemplo, que tienen la música en la casa desde que nacen, que tienen una formación así por sus padres cotidiana. O sea, las condiciones que hace falta para que realmente alguien llegue a ver una partitura, abra, diga, y se imagine lo que suena, no que prevea lo que suena, sino que imagine lo que suena. Las condiciones que hace falta para que un ser humano lo tenga son privilegiadas. Casi nadie lo tiene, ¿no? Entonces, por eso arranqué preguntándome hoy hasta dónde se puede hacer en clase, ¿no? Y sobre todo, cómo usamos el oído, ¿no? Entonces, en realidad, la realidad es esa, es que nos nutrimos de asociaciones sonoras con teoría. Entonces, mientras mejor tengamos creadas las asociaciones entre sonido con teoría, va a ser más posible que algún día logremos tener eso que se dice que es oído interno, que es la capacidad de imaginarnos así el 100% de una partitura. Claro que es posible, pero no es una realidad para muchas personas. Entonces, yo como profesor me pregunto, bueno, yo como maestro que estoy al frente de muchos alumnos todos los años, ¿qué es lo que tengo que hacer para coadyuvar a que eso en algún momento florezca, ¿no? Porque no es posible enseñarlo a partir de una visión romántica del asunto o metafórica de lo que pasa, ¿no? Hay que proponer un camino de estudio para que eso algún día pueda pasar. Yo creo que sí insisto mucho en eso de la previsión, el imaginar cómo suena. Y yo creo que lo digo como una actitud reactiva. O sea, porque es tanta la insistencia de la parte idealista de la clase, ¿no? Que la parte realista se olvida, ¿no? Entonces, por eso insisto que no necesariamente hay que escuchar, no porque yo, Germán Romero, no crea que eso es importante, sino porque la realidad me lo dice así, que es diferente. ¿Sí? Bueno, pregunta, ¿sí? ¿A qué se refería con que podían como prever a qué sonaba y realmente imaginarse? A lo que hacemos todo el día en clases, cuando te pregunto, canta algo y dime qué cantaste. Es a eso, o sea, decir, yo quiero cantar la quinta más segunda menor. Hay una previsión ahí, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando yo lo canto, o cuando yo lo toco, tú, aunque no te lo hayas imaginado de 100%, como ya tienes ciertas estructuras asimiladas, puedes decir sí es o no es, o lo canté bien o lo canté mal. A eso me refiero con previsión. Yo veo algo y me imagino cómo debe de sonar. Hago una previsión de cómo debe sonar. Por ejemplo, si yo digo acorde mayor, y no digo ningún acorde, no digo ningún sonido, de tal manera que ustedes van a imaginar lo que ustedes quieran. Más bien, el acorde mayor a partir de la altura que ustedes quieran. No se pueden crear una imagen sonora de lo que yo voy a hacer ahorita, porque no di toda la información suficiente para que lo hagan. Si voy al piano y hago esto, ¿es sí o no? No. Yo hice una previsión. O sea, el acorde mayor debe sonar de tal manera. Ahí hay una previsión. ¿No es lo mismo prever que imaginártelo realmente? No, no es lo mismo. No, claro, no es lo mismo. Claro que no. Preverse es decir, es a partir de lo que yo sé, ¿sí? Me puedo hacer una idea de cómo va a sonar,
el evento sonoro cuando se ha escuchado ese evento sonoro. No es lo mismo, pero están relacionados. ¿Sí? A ver. Bueno, en términos de posibilidad, no de lo que uno podría utilizar en la o demás, o uno requiriera para salir del paso, ¿tú propones que es posible llegar no a perder la captura, sino a imaginarla tal cual? Sí. En sus parámetros horizontales y verticales. Yo creo que sí es posible. Y tomando lo que dijo la compañera, ella hablaba de llenar huecos, teóricamente, pero más bien eso es como a la hora del papel, ¿no? Aquí tendría que pasar esto. ¿Podría llegar, tú crees que se puede llegar a imaginar, más allá de la racionalización, ciertos elementos que uno no está verificando como sensación? Sí, también. Yo creo que sí es posible. Claro que es posible llegar a tener un oído tan sofisticado que hagas una partitura y lo puedas imaginar todo. Claro que sí. O sea, igual oír de una sola vez, o sea, con una sola vez y saber todo, claro que se puede. Claro que se puede. Solo que, repito, eso es para que se pueda, requieres una cantidad de condiciones muy grande. Y yo creo, al menos en México, ni siquiera el 5% de los alumnos de música, ni siquiera el 5% las tiene. Yo diría que menos, menos del 5% lo tienen. Esas condiciones. Pero me haces una pregunta, El hecho de que, por ejemplo, todos somos capaces de imaginarnos sonidos porque muchas veces cuando leemos, por ejemplo, nos imaginamos los textos, ¿no? Sí. Cómo suenan. Y, o sea, teniendo en cuenta eso, alguien que incluso, por ejemplo, que no es padre de músicos o que a lo mejor no estuvo tan relacionado con la música en sus edades tempranas, a lo mejor sí puede llegar. Es decir, tú dices que es escaso, pero tal vez porque es difícil, ¿no? Bueno, te estoy preguntando si entendí bien, porque no, o sea, tú dijiste que es como algo muy privilegiado, entonces, pero eso significa que sí todos podemos hacerlo o no. Yo creo que no todos lo pueden lograr, no todos tienen la capacidad de lograrlo, lo cual no les impide ser buenos músicos, porque el oído, o sea, nuestra actividad profesional se nutre de muchas cosas, ¿sí? O sea, una cosa no quita la otra. También por eso dije un poco hace un rato de cómo usamos el oído en la vida profesional. O sea, todos hacemos música aunque no tengamos un oído privilegiado. Así empezamos a estudiar música. Con el oído que tuvimos, con el que empezamos, ¿no? Y se va nutriendo con el paso de los años, ¿sí? Yo sí creo que no todos son capaces de tener un oído tan sofisticado, ¿no? Pero repito, eso no implica que no puedan ser buenos músicos. ¿Por qué? Porque en estas operaciones mentales hay un montón de herramientas más a las cuales acudir, que es la que estaba mencionando ahorita en este momento, de manera muy, muy rápida, ¿no? O sea, yo ya estudié mucha armonía, y yo toco piano y toco piano música popular y ya estudié mucha armonía. Entonces, aunque no puedo imaginar todo, yo sé que algunos acordes deben sonar de esta manera, ¿no? Entonces, cuando ocurren, yo ya sé que eso estuvo mal. A lo mejor no sé qué fue lo que estuvo, cuál fue la sustitución, digamos, ¿no? Sé que el acorde que se tocó en ese momento no corresponde con lo que dice el cifrado del jazz, por ejemplo. No soy capaz de saber qué acorde tocó mi compañero, pero ese no saber qué fue es suficiente para decir, alto el ensayo, algo está mal. Entonces ya entre todos trabajar y solucionar el problema. Por ejemplo, La realidad más importante sobre la comparación. Ahí voy exactamente, ¿sí? O sea, nuestro oído, de la manera como operamos en la vida cotidiana es comparando cosas, ¿sí? Sí. Tú hablabas de que hay ciertos parámetros musicales o categorías como el tiempo, por ejemplo, Sí. que son fácilmente, que el cuerpo los recibe muy fácil sin Sí, explicación, sí. y otros que requieren una larga construcción teórica. Exacto. Para ellos. Pero al final igual se percibe una especie de corporización de cualquier elemento categorizado. Sí se puede, sí, claro, sí se puede, por supuesto. De hecho, el objetivo de muchas actividades de clase es eso. O sea, conducía tónica, que es algo que hacemos todo el día en clases, la idea es crear una ¿cómo se llama? Reacción sensible, que no haya ni qué pensar para decir, eso es esto, que los vínculos que trabajas durante tanto tiempo, en algún momento se incorporen a tu manera de oír cotidiana y ni lo pienses. Y eso aplica para, no sé si para todo, pero sí para la gran parte de las cosas. Para la armonía aplica todo el tiempo. O sea, la armonía también se puede llegar al final la trabajas tanto
que un día se vuelve parte de tu naturaleza. O es lo ideal, ya ni lo pienses. Donde tengo dudas es en la forma. Es el único aspecto de todos los que mencioné, que yo no sé si sea así tan, que se logre, porque la percepción de la forma es algo más racional. ¿Sí? Bueno, y porque hay una cantidad inmensa de posibilidades creativas alrededor de la forma, ¿no? Sí. La extensión. Porque, bueno, percibir la forma es una actividad de percepción y de categorización muy elaborada. Sí. O sea, puede ser algo chiquito y ya Sí. con eso no tienes problema. Y la forma también se percibe en función de lo que sabes. O sea, si detectas que la obra es una obra clásica, pues ya tu margen de posibilidades formales va a ser muy limitado, por ejemplo, ¿no?